Vamos a leer la palabra del Señor, hermanos, en un pasaje que todos ya conocemos, que es el libro de los Hechos, capítulo 2, los primeros 4 versículos. Creo que ya está de memoria, no lo sabemos, pero vamos a recordar un poquito esta experiencia que nos narra aquí en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Dice la Escritura: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Repitamos ese último versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Esta mañana, hermanos, quiero tratar de recordar algo que todos ya estamos muy relacionados con este tema, pero sí es importante que vayamos recordando y renovando, restaurando nuestra doctrina importante, como es el bautismo en el Espíritu Santo. El libro de los Hechos casi es un libro que habla mucho del bautismo en el Espíritu Santo. Algunos quizás les falta información, algunos quizás no habían oído mucho, pero es importante que la iglesia del Señor pueda entrar en ese ambiente espiritual, de poder experimentar nuevamente la presencia y el poder de Dios en nuestras vidas. Este año queremos tratar de consolidar, de reforzar esta doctrina importante, no tan solamente en la iglesia, sino en el pueblo del Señor, como es el bautismo en el Espíritu Santo. Nosotros somos una iglesia pentecostal, que nacimos en el fuego, y no queremos que ese fuego se apague. No queremos que ese fuego se aleje. Queremos que Dios nos avive, nos encienda nuevamente y podamos experimentar en todo momento el toque de Dios en nuestras vidas. Sabemos que no es una doctrina nueva, es decir, que la hemos nosotros proclamado, la hemos enseñado, y usted seguramente que ha experimentado ya este poder en su vida. Y qué bueno que lo pueda experimentar de una manera poderosa y eficaz. Pero para los que no habían oído y que no han sabido sobre esta enseñanza bíblica de Pentecostés, ¿por qué Pentecostés? Porque en ese tiempo de fiesta de los judíos, a Dios le plació derramar de su Espíritu sobre su iglesia, primero sobre 120 más o menos, y luego fue derramando de su Espíritu hasta que se llenó Jerusalén y todos los creyentes con el poder del Espíritu Santo. Pero quiero, hermanos, que veamos 2 cosas importantes. En el verso 4 dice la Escritura: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Este fue el momento esperado de los discípulos, en el cual Dios les había dicho en los versículos del capítulo 1 de Hechos, que no salieran de Jerusalén hasta que fuesen llenos del Espíritu Santo, hasta que fueran revestidos del Espíritu Santo. Y los discípulos se fueron al aposento alto para orar, cantar, adorar el nombre del Señor, hasta que Dios confió su palabra y derramó de su Espíritu Santo. Este es
el bautismo de poder. Este es el bautismo en el día de Pentecostés. En este bautismo del Espíritu Santo se recibe poder de lo alto. Se recibe algo importante en nuestras vidas. Es una llenura de poder. Es una llenura de poder. Por eso en el versículo 8 de ese capítulo primero de de Hechos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En otras palabras, el Señor quería capacitar a sus discípulos y capacitar a la iglesia para poder tener la fuerza espiritual y enfrentar el mundo pecador y llevar el testimonio de Jesucristo a todas las naciones. Y necesitaban esta herramienta importante, este poder de su Espíritu en sus vidas, que les diera valor, que les diera fuerza espiritual para llevar el Evangelio a todas partes donde Dios les había encomendado. Es una provisión de Dios para su iglesia. El Señor proveyó el Espíritu Santo a su iglesia. Y dice la Escritura que Él nos daría esta experiencia maravillosa. El capítulo 14 de Juan, en el verso 6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y habló también todo del Espíritu Santo, verso 16: y yo rogaré al Padre, y yo daré otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, que esté con vosotros para siempre. Y en el verso 26 del capítulo 14 de San Juan, el Señor dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Es decir, Él haría una provisión espiritual para todos los discípulos y tuvieran la fuerza y el poder para dar testimonio de Jesucristo. Es también el Espíritu Santo un bautismo en el cuerpo de Cristo. Nos integramos más al cuerpo de Cristo con ese bautismo glorioso del Espíritu Santo. Lo mismo, hermanos, que recibir esta experiencia de poder es una dimensión más profunda en la vida cristiana, en la vida espiritual. Tener esta experiencia del bautismo es una dimensión más grande. Algunos dicen más allá de una tercera dimensión. Más fuerza espiritual, más poder de Dios. Conocemos más a Jesucristo. Tenemos oportunidad de poder entender más la palabra del Señor. Porque el Espíritu Santo nos daría el entendimiento y la fuerza para conocer más al Señor. Por eso es muy necesario esta experiencia. En el bautismo con el Espíritu Santo, el creyente somete su alma, cuerpo y espíritu a Dios. A Dios. Se asemeja. Y es también una tipología del bautismo en agua. Cuando usted es bajado al agua bautismal, el ministro oficiante lo sumerge en el agua del bautismo para después declararlo una persona ya bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se bautiza, se sumerge totalmente. Y hermanos, en el bautismo con el Espíritu Santo, Dios lo mete a una nueva dimensión. A una nueva dimensión. Es decir, el Señor los sumerge en su gloria, los sumerge en su poder divino, los sumerge en una vida de más santidad, de más pureza, en una vida más profunda en las relaciones con Dios. Por eso todo aquel que recibe el Espíritu Santo se goza y quiere alabar el nombre del Señor en todo momento y glorificar el nombre de Dios. Porque, hermanos, el Espíritu Santo fluye
cada día nuestro corazón, cuando lo tenemos ya, somos bautizados en una dimensión más profunda. Dios nos abre más el estrecho, nos abre más la puerta para conocer su gloria y su poder divino. Dios nos sumerge en esa misma presencia del Señor. Por eso necesitamos que todos los creyentes busquemos, los que no lo tenemos, los que no tienen esta experiencia, ese bautismo de poder. Lo necesitan, lo necesitamos toda la iglesia. El requisito más importante para recibirlo es que usted ya haya recibido el perdón, la salvación, ya su vaso esté limpio para que Dios lo venga a llenar con su presencia gloriosa. Ahora bien, hay otra explicación que quiero dar, porque la Biblia nos enseña, y a muchos algunas veces se confunden y dicen que cuando usted se convierte, ahí recibe el Espíritu Santo. Una cosa es recibir el Espíritu Santo de Dios y otra cosa es recibir el bautismo de poder. Pentecostés es una cosa y el bautismo del Espíritu Santo que se recibe cuando usted se convierte es otra cosa. Allá en el capítulo 20 de San Juan, quiero mencionar eso para que estemos todos bien claros de la exposición. Dice en el capítulo 20 de San Juan, en el versículo 21 en adelante: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes permitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Sopló sobre los discípulos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Algunos se confunden con este pasaje diciendo: yo ya no necesito el bautismo, ya no necesito la experiencia pentecostal, porque yo ya recibí el Espíritu Santo. Pero ese recibimiento del Espíritu Santo que narra Juan en su capítulo 20 tiene que ver no con un bautismo de poder, sino con una certificación y consolidación de que han conocido y recibido a Cristo en sus corazones. Esto que narra Juan fue días después de su resurrección. Es decir, después de su resurrección, que tuvo las diferentes apariciones a las gentes, a las multitudes, se les apareció varias veces también a sus discípulos. Y en la última aparición fue cuando le dijo: recibid el Espíritu Santo. El acontecimiento que menciona Juan el apóstol fue antes de Pentecostés, no después de Pentecostés. Fue antes de Pentecostés. En este pasaje del capítulo 20 fue una concesión que se le llama en la teología una concesión ontológica, es decir, para sellarlos con la presencia de Dios en su vida. Es decir, recibir el Espíritu de Dios que implicó un cambio de naturaleza, es decir, un nuevo nacimiento. Así como Dios sopló vida y le dio aliento a Adán cuando Dios lo puso en el huerto del Edén y le sopló para que tuviera vida y se inició la creación, así también Dios impartió vida a sus discípulos, soplando el Espíritu Santo sobre ellos para decir: este es mi pacto con ustedes, esta es la experiencia de la nueva creación de Cristo en sus corazones. A través del Espíritu vino a darles la certificación de que habían nacido de nuevo, de que ellos también habían aceptado al Señor. También Dios impartió sobre sus discípulos
una nueva vida espiritual a todos sus seguidores, soplando sobre ellos el Espíritu Santo el día de la resurrección, pocos días después de la resurrección, que fue el día de la nueva creación. Por consiguiente, sus discípulos entran en una nueva dimensión, en un pacto mediático con Él. El nuevo nacimiento. Ya no son nada más discípulos de nombre, ahora se identifican con el nuevo nacimiento cuando Cristo sopló sobre ellos el Espíritu Santo para certificar que eran personas nacidas de nuevo, entrando así, en esa forma y en esa manera, al inicio de la Iglesia universal, antes de Pentecostés. Así es que, hermanos, este bautismo de Juan, aquí en el capítulo 20, tiene que ver con un comprobante, se puede decir, una certificación de que sus discípulos ya eran salvos. Porque cuando usted recibe a Jesucristo en su corazón, el Señor limpia su corazón y saca todo espíritu de pecado de su vida y pone en usted el Espíritu Santo como una identidad de que ahora usted es hijo de Dios. Pero ese movimiento, esa certificación, cuando usted se identifica con Dios, cuando lo acepta como Salvador, no es el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo viene después, en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Los mandó que estuvieran en el aposento alto, y ahí en el aposento alto el Señor se apareció a ellos, pero antes de eso dijo: no se muevan de aquí hasta que sean revestidos con poder de lo alto. Él les había encargado muy claramente de que no se fueran. Digo, ahí espérenme hasta que sean llenos del Espíritu Santo. En el versículo 4, ahí del capítulo 1 de los Hechos, les dijo: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros, versículo 5, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, no, dice, dentro de no muchos días. Espérense en Jerusalén, métanse ahí al aposento, esperen el bautismo de poder. Y hermanos, lo demás ya usted lo conoce. Capítulo 2 del libro de los Hechos. Llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino un viento fuerte, recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Verso 3, capítulo 2, se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Y comenzaron a hablar en otras lenguas según les daba que hablasen. Este fue el bautismo de poder. Este fue el bautismo de fuego. Este fue el bautismo de lenguas angelicales. Porque cuando se recibe este poder, la señal es que usted habla en otras lenguas. Lenguas que el Espíritu Santo pone en usted para que hable. No son lenguas aprendidas. No son lenguas repetidas por alguien. Son un bautismo poder, le da lenguas angelicales, lenguas para que usted adore al Señor en espíritu y en verdad. Y cuando usted habla lenguas, como que se le va el espíritu hacia arriba. Cuando usted se mete con el Señor en esa profundidad, es como si Dios estuviera revelándose de una manera especial, de una manera directa en su vida. Es una dimensión profunda, profunda, profunda. Pentecostés es vida, Pentecostés es gracia, Pentecostés es victoria,
El poder de Dios en nuestra vida no es un poder que nos va a revelar muchos misterios relacionados con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo nos ayuda a tener victoria, nos ayuda a testificar de Jesucristo, nos libra y nos da facilidades para llevar el Evangelio a toda criatura. Y aparte de ello, el Espíritu Santo nos da frutos, como lo dice Gálatas 5. Y también no nada más frutos, sino también nos da dones. Por eso es importante el bautismo en el Espíritu Santo. Es una riqueza profunda. Es una riqueza muy grande. Por eso quiero mencionar y quiero recordar que nosotros anhelamos y pedimos todos los días: Señor, manda tu poder. Señor, visítanos, no tardes. Señor, lléname de tu Espíritu. Lléname de tu Espíritu, Señor. Lléname de tu poder. Lléname del Espíritu Santo. Porque cuando viene esa experiencia en nuestra vida, nos da gozo, nos da alegría. Amén. Nos da fuerza. Amén. Nos da victoria. Por eso necesitamos que el poder de Dios esté activo, esté en funciones, porque de repente lo recibieron algunos y después dejaron que se apagara. Y algunos tienen el recuerdo del bautismo, pero ya está apagado, hay que reavivarlo. Por eso estamos tratando de que en este año el Señor nos mueva, no tan solamente a consolidar ese bautismo, sino que a avivar nuestro corazón. Enciende el fuego de tu Espíritu. Enciende el fuego de tu poder en nuestras vidas. Avívanos, Señor, como al inicio. Avívanos como cuando comenzamos a servirte y adorarte. El bautismo nos viene a ayudar a vivir una vida de victoria en medio de un mundo adverso y peligroso. El Espíritu Santo se manifiesta. Por eso, hermanos, en esta mañana queremos que Dios nos apunte, nos prepare para poder renovar nuestra relación espiritual con Él. Que si no tiene esta experiencia, usted se la pida. Si no ha aceptado a Jesucristo, acéptelo. Si no se ha arrepentido de sus pecados, arrepiéntase y dígale: Señor, perdóname todos mis pecados. Limpia mi corazón. Porque antes de que entre el Espíritu Santo, Dios tiene que limpiar su interior, limpiar su vaso. Y cuando su vaso está limpio, ahora sí ya está listo para llenarlo del agua de vida, del poder del Espíritu Santo. Y queremos, hermanos, que en esta mañana nosotros adoremos a Dios, glorifiquemos a Dios, bendecir el nombre del Señor. ¿Qué necesita para recibir el Espíritu Santo? ¿Qué necesita para recibirlo? En primer lugar, tiene que limpiar bien su vaso, es decir, haber aceptado a Cristo en su corazón como su Salvador, porque el Espíritu Santo no puede venir si su vida está llena de pecado. Tiene que limpiar primero ahí la habitación y luego lo llena con su poder. En segundo lugar, usted tiene que anhelarlo, que lo quiera. Usted tiene que decir: Señor, yo quiero tu poder divino. Yo quiero tu presencia en mi corazón. Yo quiero sentir al Cristo de poder. Yo quiero sentir al Espíritu Santo en mi vida. Usted tiene que desearlo, que anhelarlo. Si usted no lo desea, Dios no se lo va a dar a fuerza. Si usted no lo busca, no lo va a encontrar. Tiene que tener deseos y anhelo de entrar en esa nueva dimensión con Dios. No es un asunto del otro mundo, no es un asunto de fanatismo, es un asunto de una profundidad más
en el caminar con Dios. Cuando el Espíritu Santo está con usted, es la fuerza que le puede ayudar a vencer muchas situaciones difíciles. Por lo tanto, dígale: Señor, yo quiero ese poder. Yo quiero ese poder. Yo quiero ese bautismo en mi vida. Yo quiero que me llenes de tu presencia en mi ser. Hermanos, busquemos, pidámosle a Dios, pidámosle y tengamos fe de que Dios puede derramar de su Espíritu y bautizar a los creyentes con el poder de lo alto. Este es el tiempo en que debemos de hacerlo. Esta es la hora, antes de que vengan los tiempos más complicados. Dígale: Señor, dame ese poder. Dentro de las armas del capítulo 6 del libro de Efesios, el Señor menciona el Espíritu Santo, que es como el escudo que lo va a librar de tantas. Por eso necesitamos ese poder. Yo quisiera que antes de irnos, nosotros oremos, pidámosle a Dios que Dios nos bendiga. Póngase de pie.